Mi nombre es Triana y esto es Triana en Berlín, y hoy vamos a repasar las historias de los maestros más destacados de la Bauhaus. Estamos en Dessau y acá, además de visitar el icónico edificio de la Bauhaus, también podés conocer la Casa de los Maestros, donde vivieron entre otros Paul Klee y Vasily Kandinsky. Pero vamos a comenzar con uno de los maestros más controversiales de la Bauhaus, el artista Johannes Itten. Comienzo con él no porque sea el más controversial, sino porque era el encargado de dar el Vorkurs, o el curso preliminar. Cuando los alumnos entraban a la escuela, tenían que pasar obligatoriamente por este curso introductorio de 6 meses, donde exploraban todos los materiales. Itten estudió para ser maestro y trabajó como tal durante algunos años antes de dedicarse al arte. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Ginebra y en 1916 abre su escuela privada en Viena, donde comienza a experimentar con la teoría del color y su metodología incluía ejercicios que fomentaban la experimentación y la autoconciencia artística, influenciando profundamente a los estudiantes. En 1919, Walter Gropius lo invita a Itten a unirse al personal de la Bauhaus. Si querés saber más de Gropius, creador de la Bauhaus, tenés este video dedicado a él, que te lo dejo al final, o si querés saber más sobre los otros directores, te recomiendo ver este video sobre la historia de la Bauhaus. Itten seguía y profesaba el Mazdasnan, una filosofía religiosa persa. Sus clases, donde enseñaba teoría del color y la forma, comenzaban con ejercicios de respiración y gimnasia. El problema se empezó a dar cuando empezó a obligar a los estudiantes a seguir una dieta vegetariana. Si bien su intención era tener un enfoque holístico, sano, integrando cuerpo y mente en el proceso creativo, muchos de sus estudiantes empezaron a seguirlo a modo gurú, rapándose la cabeza y comportándose prácticamente como una secta. Si bien era muy espiritual, no tenía una buena relación con las mujeres de la Bauhaus, ya que tenía el preconcepto de que las mujeres no somos capaces de pensar en 3 dimensiones, por ende nunca podríamos ser artistas, y las mujeres de la Bauhaus solo podían aspirar a ser artesanas y del tejido. Estas prácticas afectaban la imagen de la Bauhaus, sobre todo en una Weimar conservadora y que se financiaba con dinero del Estado. Así que en 1923, Itten dejó la Bauhaus debido a diferencias con Gropius. Después de dejar la escuela, continuó su carrera como educador y teórico, trabajó en Berlín y Suiza y publicó varios libros sobre teoría del color y la enseñanza del arte. Luego de la partida de Johannes Itten, asume el cargo de maestro de Vorkurs el artista húngaro László Moholy-Nagy, que también se convierte en maestro del taller de metal. Fue uno de los más fervientes defensores de la integración de la tecnología y el arte. Su influencia ayudó a establecer las bases del diseño gráfico y la fotografía moderna. Estudió Derecho en Budapest, pero su educación se vio interrumpida por el estallido de la Primera Guerra Mundial, donde sirvió en el ejército austrohúngaro. Durante su tiempo en el frente comenzó a dibujar y escribir, lo que marcó el inicio de su interés por el arte. Después de la guerra, se trasladó a Berlín, donde se sumergió en la vibrante escena artística de la ciudad. Se asoció con el movimiento constructivista y comenzó a experimentar con el fotomontaje, la fotografía y la escultura. En 1923 fue invitado por Walter Gropius para unirse a la Bauhaus en Weimar, como maestro. Sucedió a Johannes Itten y se convirtió en una figura central en la escuela. Fue pionero en la creación de fotogramas y destacó con sus fotomontajes. También experimentó en el campo de la escultura cinética, como la creación del Light Space Modulator, una estructura móvil hecha de acero, vidrio y otros materiales, diseñada para interactuar con la luz y el espacio. Años después del cierre de la Bauhaus en 1937, Moholy-Nagy fue invitado a Estados Unidos para fundar la New Bauhaus en Chicago. Aunque la escuela enfrentó dificultades financieras y cerró en 1938, reabrió en 1939 como el School of Design, que más tarde se convirtió en el Institute of Design, ahora parte del Illinois Institute of Technology. Acá también hay que destacar el trabajo de su esposa, Lucia Nagy, que si bien no era maestra, fue fotógrafa y se encargó de documentar la Bauhaus, así que gracias a ella tenemos gran parte del material fotográfico y de archivo. En 1925, Joseph Albers, que era alumno de la Bauhaus, asume como maestro del curso preliminar, sucediendo a Nagy, y más tarde como maestro del taller de mobiliario y también incursionó en el vidrio. Su enfoque metódico y racional en el diseño refinó el curso preliminar, permitiendo a los alumnos una exploración que ampliaba su percepción visual. Entre sus obras destacan el diseño de mobiliario como la silla Club de 1928, fabricado con madera de arce y materiales resistentes, presenta un aspecto ligero y abstracto y a su vez atemporal,
Otra pieza que creó, esta vez siguiendo los principios de la teoría del color del curso preliminar, fueron las nesting tables o mesas nido. Con el cierre de la Bauhaus en 1933, Albers emigró a Estados Unidos junto con su esposa Annie, también una destacada artista textil. Allí fue invitado a enseñar en el recién fundado Black Mountain College en Carolina del Norte, donde trabajó hasta 1949. Durante este tiempo influyó profundamente en la nueva generación de artistas estadounidenses. En 1950 se trasladó a la Universidad de Yale, donde se convirtió en jefe del departamento de diseño. Durante su tiempo en Yale, continuó desarrollando y enseñando su teoría del color, que eventualmente se consolidaron en su obra más influyente, el libro Interaction of Color, Interacción del Color, publicado en 1963. Este libro se convirtió en un texto fundamental para el estudio del color en el arte y el diseño. Y también creó el reconocido Homage to the Squares, que pintó entre 1950 y 1976. Seguimos con el reconocido Paul Klee. Paul Klee creció en un entorno artístico, su padre era profesor de música y su madre una cantante. Aunque inicialmente mostró talento en la música, estudió en la Academia de Bellas Artes de Múnich, donde estuvo asociado con el grupo Der Blaue Reiter, junto a artistas como Wassily Kandinsky y Franz Marc. Su viaje a Túnez en 1914 tuvo un impacto profundo en su uso del color, llevando su obra hacia una mayor experimentación cromática. En 1921, invitado por Walter Gropius, se une a la Bauhaus. Acá Klee impartió clases sobre teoría del color, forma y diseño, y su trabajo teórico se recopiló en varios escritos y conferencias. Su enfoque pedagógico enfatizaba en la combinación de la teoría y la práctica, así como la importancia de la intuición y la experimentación. A menudo combinaba elementos abstractos con figuras y paisajes imaginativos. Utilizaba una amplia variedad de técnicas y materiales, incluyendo acuarelas, óleos y tintas. Su trabajo se caracterizaba por un uso lúdico y poético de las formas, los colores, creando obras que parecían casi oníricas. Con la llegada del poder de los nazis en 1933, el arte de Klee, como el de muchos de sus colegas, fue considerado degenerado. Se trasladó a Suiza, donde continuó trabajando hasta su muerte en 1940. Otro maestro de la pintura y teoría del color fue su colega Wassily Kandinsky, uno de los pioneros del arte abstracto. Su enseñanza se centró en la teoría de la forma y el color, y sus ideas sobre la relación entre la música y la pintura influyeron profundamente en el desarrollo del arte abstracto. Tuvo una formación académica diversa, estudió Derecho y Economía en la Universidad de Moscú y trabajó brevemente como profesor de Derecho Romano. Sin embargo, en 1896 decidió dedicarse al arte y se trasladó a Múnich. Acá Kandinsky comenzó a explorar y experimentar con el color y la forma. Fue cofundador del grupo de artistas conocido como Der Blaue Reiter, el jinete azul, en 1911 junto a Franz Marc. Este grupo buscaba expresar ideas espirituales y emocionales a través del arte, y fue un precursor importante del arte abstracto, y figura importante del expresionismo alemán, que si te interesa, también hice un video que te lo dejo en la descripción. Kandinsky es conocido por su transición hacia el arte no representativo. Su primera acuarela abstracta, de 1910, se considera una de las primeras pinturas puramente abstractas de la historia. Kandinsky creía en la capacidad del color y la forma para expresar emociones y estados de ánimo de manera independiente de la representación del mundo real. Su tiempo en la Bauhaus fue muy productivo, contribuyendo significativamente a la teoría del arte moderno y la influencia que dejó en sus alumnos, que lo podemos ver por ejemplo en la cerámica de Margaret Heyman. Con la clausura de la Bauhaus en el 33, Kandinsky se trasladó a Francia y en París continuó desarrollando su arte y su estilo evolucionó hacia formas más orgánicas. Kandinsky siguió creando hasta su muerte en 1944. Y ahora pasamos a la única mujer maestra de la Bauhaus, Gunther Stolz, quien fue ampliamente reconocida por sus contribuciones excepcionales al diseño textil. Dirigió el taller de tejido y llevó este campo a nuevas alturas artísticas y técnicas. Gunther nació en Múnich, donde estudió en la Escuela de Artes Aplicadas de la ciudad antes de unirse a la Bauhaus en 1919. En la Bauhaus comenzó como estudiante del taller de tejido y rápidamente demostró su talento en el área de los textiles. Durante su época de estudiante, en los primeros años en la Escuela de Weimar, el taller de tejido se consideraba una actividad secundaria, predominantemente femenina y menospreciada en comparación con otros talleres. Sin embargo, cuando Stolz asume la dirección en 1925, ya en Dessau, el taller de tejido se transformó en un centro de innovación y creatividad.
Stolz promovió la combinación de técnicas tradicionales de tejido con diseños modernos y experimentales. Sus textiles se caracterizaban por el uso audaz del color, las formas geométricas y la funcionalidad. Uno de los logros más importantes fue la creación de textiles que no solo eran artísticos, sino también prácticos para la producción industrial. En 1931, debido a las crecientes tensiones políticas que sufría la escuela por parte de la extrema derecha, Stolz dejó la escuela y se mudó a Suiza, donde fundó una empresa textil y siguió creando diseños innovadores, además de enseñar en la Escuela de Artes Aplicadas de Zúrich. Por último se encuentra el creador de una de las obras más destacadas de la Bauhaus a nivel popular, Oskar Schlemmer y su ballet triádico. Schlemmer fue un artista multifacético que dirigió el taller de escultura y el taller de teatro en la Bauhaus. Es conocido por sus innovadoras producciones teatrales y su enfoque en la integración de las artes visuales con la performance. Su obra más famosa, el ballet triádico, estrenado en 1922, combinaba danza, escultura y vestuario en una expresión única del espíritu Bauhaus. Esta obra se basa en la idea de reducir la danza a sus elementos más fundamentales y explorar la relación entre el espacio, el cuerpo y el movimiento. El título triádico hace referencia a la estructura tripartita de la obra, que se divide en 3 actos, cada uno con su propio tema, vestuario y escenografía. Primero está el acto amarillo. Se caracteriza por movimientos ligeros y lúdicos. Los bailarines usan trajes voluminosos que limitan sus movimientos, creando una interacción única entre el cuerpo y el espacio. Luego tenemos el acto rosa. Presenta una atmósfera más festiva y dinámica, los trajes son más flexibles, permitiendo una mayor libertad de movimiento. Y terminamos con el acto negro. Es el acto más dramático y abstracto, con movimientos más rígidos y mecánicos. Los trajes en este acto son más angulares y geométricos, enfatizando la temática de la mecanización y la abstracción. Schlemmer diseñó trajes geométricos y voluminosos hechos de materiales rígidos como madera, metal y cartón. Estos trajes no solo eran visualmente impactantes, sino que también alteraban la forma en que los bailarines se podían mover, transformando sus cuerpos en formas abstractas y escultóricas. La escenografía seguía los mismos principios, con el uso de las formas simples y colores básicos. Todo esto contribuía a la estética modernista y abstracta de la época. Aunque no fue un éxito comercial en su tiempo, la obra fue muy influyente en círculos artísticos y académicos. Se consideró una revolución en la forma de entender la danza y el arte escénico, adelantándose a su tiempo en muchos aspectos. Espero que te haya gustado este repaso por los maestros de la Bauhaus, que fueron muchos y todos lograron destacar e influir en su área, no solo en la época de la Bauhaus, sino después, influenciando a las nuevas generaciones de artistas. No te olvides de suscribirte, que me ayuda un montón, y nos vemos el domingo que viene con otra historia. Que tengas una hermosa semana. Chao.